por allá en la región del Ñuble, así que estamos muy contentos con todo lo que ha pasado y bueno, hoy día iniciando la Semana Naval, como la hemos destacado acá en Cazando Historias Chile, junto contigo, Francisco. Así es, muy bueno el título Semana Naval. Me recuerda a mis tiempos de colegio, cuando se hacía el colegio la semana, ¿no es cierto?, naval. Yo recién, de hecho, antes de conversar contigo, y disculpa el comentario, estaba escribiendo una columna para que algún medio la publique. Y al principio de la columna justamente colocaba aquello, de la semana de las glorias navales. Es que en el colegio se recordaba estos hechos, me acuerdo los actos cívicos que se hacían. Bueno, eso lo conversaremos, me imagino, en la conversación, para que la Sí, reunión. por supuesto. Vamos a hablar de eso y de muchas cosas más. Oye, hoy día lo que nos convoca justamente es, bueno, estamos viviendo el mes del mar, estamos viviendo las glorias navales, estamos a puertas de un desfile de 21 de mayo que producto de la pandemia no se ha podido hacer durante este tiempo, pero este año va con todo. Por lo menos en Valparaíso me aseguraron de que este año los marinos, las Fuerzas Armadas desfilan por todas las calles de Valparaíso. Que bien, y por acá está el Caguán igual. Acá está la segunda zona naval, también va a haber desfile, por lo que Sí, entiendo. y acá en Iquique también está todo predispuesto para ese día, así que vamos a estar también ahí transmitiendo el desfile desde acá, o vamos a tratar de estar ahí en el lugar exacto donde se hundió la Esmeralda el 21 de mayo. Ay, qué bueno, que todo salga bien ahí. Vamos a estar Sí, atentos. gracias. Gracias. Bueno, Francisco, partamos entonces con este conversatorio que vamos a tener. En cualquier momento se nos va a unir nuestro amigo Ronald Mesa, que anda un poquito atrasado, pero estamos, ¿cierto?, a puertas, como te decía, del combate naval de Iquique, o vamos a partir con la figura de Arturo Prat. Bueno, la verdad es que la figura de Arturo Prat y el combate naval de Iquique están unidos. O sea, de alguna manera, si comenzamos con Arturo, vamos a terminar con el combate naval de Iquique y a la inversa igual. ¿Me entiendes? Claro. Pero sería un poco injusto en cierta forma porque, bueno, hay que aclarar algunos conceptos. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos del 21 de mayo, tenemos que hablar, me escucho bien a todo esto, ¿no? Escucho como un Sí, retorno. se escucha perfecto. Acá se escucha Ah, ya, perfecto. bien. Cuando nosotros hablamos de los sucesos del 21 de mayo, tenemos que hablar de los combates navales de Iquique y de Punta Gruesa, porque es un todo, ¿ya? Claro. Claro, el combate naval de Iquique, si tú lo miras a la perspectiva mitológica, histórica, de la trascendencia que tuvo, claro, efectivamente, con todas las consecuencias que trajo, fue importante. O sea, de hecho, la figura de Prat, ¿no es cierto?, simulación y todo. Pero no hay que olvidar que un poco más al sur, en Punta Gruesa, se libró otro combate en paralelo, entre la goleta Covadonga y el Blineo de Independencia, que fue una victoria al final. O sea, 21 de mayo es un todo, ¿ya? Que de alguna manera siempre tenemos que tener presente al momento de recordar esta fecha. Y, y bueno, es complicado Se para un nos punto unió de inicio. Ronald Mesa en este momento. Bienvenido, Ronald. Estamos empezando el conversatorio aquí junto a Francisco de Armendáriz. Hola, hola. No quiero interrumpir, por favor. Adelante. No, bueno, Ronald, un gusto. No nos habíamos Hola. visto antes, así que dejo mi saludo. Súper. Un gusto, a la distancia, desde Concepción, acá. Eh, bueno, Desde Punta Arenas está, estaba Ronald. Punta Arenas ahí, el fin del mundo, así que la zona más Claro. austral. Espero algún día conocer Punta Arenas. Bien, lo que estaba comentando es que cuando se habla de los sucesos del 21 de mayo, hay que ver el contexto que no solamente fue el combate en Iquique, sino también la Punta Gruesa. Es un todo que causó esa fecha, ¿ya? En paralelo. Y hay que entender también por qué se desarrolló el combate naval de Iquique y Punta Gruesa. Todo que tiene que haber un origen, ¿cierto? Bueno, la verdad es que el contexto de este enfrentamiento se da en el bloqueo de Iquique, ¿ya? La Armada tenía bloqueado el puerto desde abril de 1879, específicamente el 5 de abril. Mira la fecha, 5 de abril. Es cuando se Especi- decidió la declaración de guerra, de la guerra, cuando Chile declaró la guerra a Perú y sí, Bolivia. y en otro hecho histórico que de otra época, la batalla de Maipú. Mira cómo son las cosas, Claro, también. mira cómo es la historia. Y ese 5 de abril, a todo esto, el oficial que está a cargo de notificar a las autoridades de Iquique que el puerto estaba bloqueado era Arturo Prat. Arturo Prat, con su mejor traje, se dirige a la guarnición de Iquique y notifica a la autoridad que el puerto estaba bloqueado. Esto es cuando comienza la guerra del Pacífico.
Y la sensación que había en la población chilena de guerra, del conflicto, no era, siendo honesto, de gran expectación. Es decir, no había un sentir muy claro de por qué se estaba luchando, ¿ya? Costaba mucho reclutar hombres, reclutar personas para el ejército, en fin, en ese momento, ¿ya? Por lo tanto, en cierta forma, no prendió mucho el conflicto en ese momento. No se entendía por qué Chile está involucrado en este conflicto con Perú y Bolivia. Claro, de hecho, disculpa Francisco, la dotación reglamentaria en ese momento tenía el país con hombres reclutados era de alrededor de 2.400 hombres al iniciar la guerra del Pacífico, de hecho. Sí, porque como te decía, no se entendía muy bien en general por la sociedad por qué se estaba luchando. Entonces fue un comienzo algo difícil. Y bueno, como te conté, el 5 de abril se procede al bloqueo de Iquique. Arturo Prat oficialmente notifica en persona a las autoridades de Iquique, que en ese entonces era un puerto peruano. Estamos haciendo un contexto para entender el tema. Y comienza el bloqueo por parte de la Armada. Bloqueo ordenado por Juan Williams Rebolledo. ¿Por qué se hizo ese bloqueo? Estoy usando por si acaso un lenguaje bastante simple, ¿ya? Para obligar a la Armada peruana a un enfrentamiento en el puerto. Sacarla del Callao, El Callao. claro, y obligar a un enfrentamiento ahí, ¿ya? Asfixiar el puerto de Iquique y forzar un combate con el grueso de la Armada peruana, ¿ya? Bueno, pasaron las semanas y no sucedía nada, ¿ya? Y la opinión pública en Chile estaba inquieta, querían hechos. Bueno, entonces se decide un ataque sorpresa al puerto peruano del Callao. Por lo tanto, Williams Rebolledo ordena sacar parte de la flota de la Armada que estaba bloqueando Iquique y dirigirse hacia el Callao. Entre eso está el blindado Cochrane, el Blanco Encalada, y un par de corbetas. La cañonera Magallanes, en fin, parten rumbo al Callao para un ataque sorpresa, sorprender al grueso de la escuadra peruana en el Callao. ¿Me siguen? Entonces, Sí. a inicio de mayo, días previos del 21, se procede a esta operación. Pero en paralelo, sigue el pie del bloqueo de Iquique y deja para ello a la corbeta Esmeralda, a la coleta Covadonga y al transporte chileno La Mar, transporte de abastecimientos. Esos buques quedan a cargo del bloqueo de Iquique. A cargo de la corbeta Esmeralda queda Arturo Prat Chacón, a cargo de la coleta Covadonga Carlos Condel. Ahora, ha existido siempre un debate de por qué quedaron ellos a cargo del bloqueo. Hay algunos investigadores o algo así que dicen que Williams Rebolledo sacó lo mejor de la Armada hacia el Callao, que dejó lo peor en Iquique, que Prat era mediocre o que supuestamente por rencillas lo habría dejado en Iquique, ¿verdad? Hay muchas versiones que andan circulando. Bueno, yo te voy a contar a nuestros amigos la versión que yo tengo en base a conversaciones que se han tenido con investigadores y lo que he investigado también. Y creo que lo conversamos incluso en un live anterior, pero lo repito si me lo permiten. Sí. Esto es igual que un equipo de fútbol, que un partido, ¿no es cierto? Tú tienes un equipo ya de 11 jugadores, más los suplentes, ¿verdad? Ya 23 jugadores. Y tienes que enfrentar al equipo, no voy a decir un equipo para no herir alguna sensibilidad, ¿ah? Para los hinchas del fútbol voy a poner el equipo A y el equipo B, ¿ah? Para no, ¿ah? A pesar que soy de la U, por si acaso. Lo siento, yo hoy día le ganamos, lo siento. No, sí, bueno, ya. Bueno, supongamos el equipo ya, tú manejas ya a Colo-Colo, ya. No, pues, ¿de qué equipo eres? Everton. Everton, perdón. Ya. Que Colo-Colo día ganó también. Ya, tú diriges a Everton, ya, por poner un ejemplo didáctico. Me digo, tú tienes 23 jugadores y tienes que enfrentarte ya Wander. Pongámosle el clásico porteño. Ya, y tú tienes que decidir qué jugadores vas a enfrentar a Wander. Tú dices, todo puede ser bueno, pero yo tengo que ver qué planteamiento táctico voy a desarrollar. Voy a hacer un ataque ofensivo, voy a hacer defensivo, en fin. Entonces yo selecciono a los jugadores que creo son para el partido, ¿verdad? No es que uno sea malo, el otro sea bueno, simplemente tú estás seleccionando qué jugador te conviene para el planteamiento táctico que vas a hacer. Esto se llama inteligencia estratégica. Ahora, Francisco, también hay que considerar
de que la Covadonga y la Esmeralda eran los buques de menor andar. Siento un pitido, ¿no? ¿Se siente un pitido? Sí, se siente, pero no sé si soy yo el que ¿No? está. Ahí parece que sí. Ronald, no sé si tiene audífonos tú. Yo tengo, pero no. Me llega con retorno. ah, Sí, igual siento retorno. Sí, hay un retorno. No, parece que cuando habla alguien se produce ese pequeño. ¿Ahí? Pero soy yo, ¿no? No, no, no parece que no. Ahí parece que se fue, ¿o no? Ahí sí. Sí. A ver, voy a hablar. Se parece que soy yo. No, 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 tú no eres. No, ahí se paró, se pasó. Que estoy usando audífonos. Ah, ya, no, está bien ahí. Bueno, lo que te decía yo, de que la Covadonga y la Esmeralda eran los buques de menor andar, de hecho, y cuando Williams Rebolledo parte al Callao con este plan, entre todo el contexto que había también, tenía mucha presión del gobierno, Williams tomó una decisión bastante arriesgada al viajar al Callao, y dejan el bloqueo a la Covadonga y a la Esmeralda justamente por el andar de los buques, porque cuando van en navegación en convoy, más o menos tienen que ir a un andar más o menos parecido. Entonces no podían ir muy lento y que la corbeta o la goleta fueran Claro. más atrás que los demás. Entonces también eso es un factor, como tú dices, en cuanto a elegir a los jugadores. A lo mejor también se eligieron los buques precisos para poder ir hasta el Callao y dejaron a los de menos andar en Iquique pensando de que justamente el plan de William Rebolledo era encontrar a los blindados ahí en el Perú. Sí, pero yo más que los buques me refería justamente a los jugadores en sí, o sea, en este caso Arturo Prat y Carlos Condel. No es que Ya. fueran malos o que hubiera alguna rencilla, simplemente no eran parte del plan nomás, no eran la parte táctica que planteó Williams Rebolledo, ¿ya? Simplemente por eso, cuando uno arma un plan, ¿no es cierto? Tú puedes tener a muchas personas eficientes, pero tienes que dirimir quién es que cumple tu objetivo. ¿Me entiendes? No se trata acá de decir que uno es malo, el otro es bueno. Simplemente tienes que ver cuál te conviene para cumplir ese objetivo. En este caso, Williams consideró que Pratt y Connell estaban mejor bloqueando Iquique. Pues Ya. bien, mientras la escuadra nacional se dirigía a este supuesto ataque sorpresa, en paralelo, el grueso de la escuadra peruana, el Huáscar y la Independencia, se dirigían a Arica, porque cosa del destino, el presidente Mariano Ignacio Prado, quien va a Iba, bordo de iba esta a bordo. comitiva, claro, iba a bordo, se dirigen a Arica con fin de, primero, tomar posesión del puerto, y en ese minuto, cuando llegan a Arica, se enteran por telégrafo de que Iquique está siendo bloqueado. Por lo tanto, deciden desbloquear Iquique. Y ahí entonces se produce la génesis de los sucesos del 21 de mayo, que se da el enfrentamiento entre la Esmeralda y el Huáscar, y la Covadonga con el blindado de Independencia. Si quiere podemos hacer un pequeño contexto de los buques. Claramente la Esmeralda, construida en los astilleros ingleses en el año 1856, la Esmeralda ya tenía experiencia en combate, puesto que como incluso conversamos en un live anterior, este buque participó en el conflicto contra España de 1865. Ahí participó Arturo Prat, ahí tuvo su bautismo de fuego, y por lo tanto ya tenía experiencia en esto, pero ya estaba un buque ya bastante en desuso, como tú bien mencionaste, ya prácticamente cumplió muchos años de servicio, ya está totalmente fuera de tono para lo que era la época, pero la Armada le tenía cariño, ¿me entiendes? Porque a pesar de todo cumplió un servicio esencial y ya era un buque con historia. Y la goleta Covadonga, que curiosamente era parte de la Armada Española, que participó en el conflicto contra España en 1865 Claro, y que curiosamente fue capturada por la Esmeralda con la en, Esmeralda. en el combate naval de Papudo de Así es. 1865, Así es. cosa de la historia. Entonces te das cuenta, ambos buques tendrían el destino común aquel 21 de mayo y se enfrentarían ante el grueso de la Armada peruana, que eran los buques más poderosos, el blindado de Independencia, que eran los buques más poderosos de la Armada peruana,
pero que tenía menor poder de fuego que el blindado Cochrane o el Blanco Encalada. Recuerda que el Cochrane y el Blanco Encalada eran blindados gemelos, Claro. que, disculpa el comentario, fueron mandados a construir por los artilleros ingleses, llegaron a principios de la década del 70 del siglo XIX, justamente para reforzar la Armada Nacional por el conflicto que había con Argentina. Incluso como anécdota te cuento que estos buques llegaron a medio terminar, porque el presidente Federico de Jasuri los quería tener para, de alguna manera, hacer entender a los argentinos que los buques estaban listos para combatir. Cuando no estaban listos, después, cuando pasó la amenaza, se tuvieron que devolver a Inglaterra para terminar. Y otra cosa curiosa, estos buques nunca estuvieron 100% operativos, los blindados. Siempre estuvieron con problemas en las calderas, en fin, entonces, en cierta manera, ni la Armada del Perú, ni la Armada chilena estuvieron 100% operativas con toda su capacidad durante el conflicto. Bueno, de hecho, Ronald, la Covadonga se terminó de armar acá en Chile. O sea, en cuanto a armamento, me refiero. Le agregaron 3 cañones, entiendo. Sí, y qué bueno que ese dato, porque ya que estamos en los datos curiosos, ¿saben ustedes quién fue el primer comandante del Monitor Huáscar? Bueno, A el primer nuestros amigos que comandante, están conectados. sí, Condel. No, pero el primero de todos. Ya, El ya, primero de todos, claro, ya. El primer comandante del Monitor Huáscar, el primero de toda la saga. Sí, después Condel asumió cuando. Sí, Pero, ¿quién fue el primero? Miren, les cuento lo siguiente. cuéntanos. El primer comandante del Monitor Huáscar se llamaba José María Salcedo. Y adivinen de qué nacionalidad era. Chileno. Chileno. Y no Sí, solo eso, era penquista. Era mira, de de mi Penco. tierra. De Penco. Bueno, en ese minuto Penco era parte de la parte administrativa de Concepción. Pencón, para ser más preciso. Era de acá. Él estuvo a cargo de traer el Monitor Huáscar hacia nuestro continente cuando se terminó de construir en los astilleros ingleses. Estuvo en comisión para ello. Ese fue el primer monitor. Y de hecho, si ustedes visitan el Monitor Huáscar, en la rueda de timón, ¿no es cierto? Sí. Que no se llama timón, se llama rueda de timón. Está inscrito su nombre. José María Salcedo, Oye, primer sí, como, comandante del Monitor Huáscar. sí, como yo me di cuenta de ese detalle porque mucho tiempo estuve visitando, podríamos decir, visitando el básquet, pero nunca caí en ese detalle. Mira qué interesante el dato que tú nos estás dando. Y sabes que algo también súper, digamos, importante en cuanto a lo que tú estás señalando, y me quedo un poco con el tema que tú dices que ni Chile ni el Perú estaban preparados. Está en lo que el almirante Williams, ¿cierto?, observó respecto de las acciones que el gobierno quería que hiciera, ¿cierto?, en forma rápida, porque el gobierno no entendía el tema militar, pero quería que las acciones fueran rápidas. Y de hecho, el almirante Williams fue uno de los primeros que le dijo, oye, no, pues, no tenemos armamento, no tenemos gente entrenada, no tenemos víveres, no tenemos, no sé, un montón, las calderas malas, lo que tú señalabas, ¿cierto? Entonces, tuvo que haber una gran preparación en muy poco tiempo. Bueno, ningún país estaba preparado, de hecho, para el conflicto. Claro. Bueno, preparado en la práctica, porque, bueno, Perú y Bolivia habían firmado años antes un tratado, ¿no es cierto?, en 1873, que muchos le llaman un tratado secreto, defensivo, ¿no? Nunca ha quedado claro efectivamente qué es lo que quería Perú y Bolivia, pero siendo honesto, ninguna fuerza de la condena estuvo 100%. Chile quizás estaba mejor preparado, obviamente tenía mejor insumo, tenía también una clase política más equilibrada, ¿no es cierto? Fíjate que, por ejemplo, Chile se dio el lujo de elegir presidente en medio del conflicto, algo que Claro. ni en Perú o Bolivia sucedió, todo lo contrario. Oye, ¿qué es lo que...? Y Ronald, iba a preguntar algo, ¿no? Sí, Ronald iba a Yo preguntar algo. la curiosidad con Salcedo, estaba leyendo que, bueno, de hecho, el monitor Huáscar zarpó en enero de 1866 en su viaje inaugural al mando de José María Salcedo, que era jefe de la división naval de blindados de la Armada Peruana. Y esto fue en enero, ¿cierto? Y llegado acá al Paraíso, ya en junio casi,
fue reemplazado por orden del gobierno peruano y reemplazado por un capitán de fragata norteamericano, David McCorkle, nombrado por el nuevo jefe de la escuadra, John Tucker. Yo, viendo los nombres, te das cuenta de la cantidad de personajes que se paseaban en ese tiempo por los altos mandos, pues. Los linajes que tenían los gallos en su momento para asumir puestos en las armadas peruanas, bolivianas, chilenas. Las armadas en ese tiempo venían directamente del linaje inglés, pues. Sí, y de hecho hay una cantidad apreciable de extranjeros que participaron en el conflicto del Pacífico, ¿no es cierto? Por el lado chileno, por el lado peruano, por el lado boliviano, muchos de ellos cayeron incluso. Es una lista sorprendente, entonces ahí te das cuenta un poco, y bueno, también por la experiencia, pues, o sea, ellos tenían la experiencia naval, ¿no es cierto?, para el manejo, la ingeniería del buque, tareas básicas, entonces no, para mí al menos no es tan sorprendente el tema de que haya norteamericanos, griegos, europeos, en fin, que hayan participado. Yo creo que quizás también se da por un tema de que como los barcos venían o irán armados en Inglaterra principalmente, tenían que venir, como dices tú, algún tipo especialista, ¿cierto? Con la experiencia en ingeniería naval y en navegación para poder manejar estas naves. Y digamos, una vez acá, yo creo que ahí como que los integraban de alguna forma, digamos, al mando de estas naves. Y ahí es donde nos encontramos. Bueno, hasta hoy pasa eso, que muchas veces se compran barcos a armadas extranjeras y tienen que ir para allá, tienen que venirse con una cantidad, con una pequeña dotación del país de origen, ¿cierto? Para poder integrarse con los sistemas del buque, etcétera. Sí, de hecho, bueno, recuerden que la base de la Armada chilena viene de la arista británica, ¿cierto? Entonces, bueno, ingenieros ingleses participaron en el combate en el Iquique, en la corbeta Esmeralda, el Otto Hyatt, héroe de la ingeniería naval. Hoy a propósito es el día del ingeniero e ingeniera, hablando de... Me acordaron de un buen dato, ¿ah? Me acordaron del dato de Otto Hyatt. Sí. Lo voy a poner en mis redes sociales apenas termine este live. Ya, perfecto, lo vamos a estar. Oye, pregunta Francisco, ¿qué hay de cierto? Yo estuve leyendo hace muy poquito y quiero corroborar eso porque la verdad que tú eres una fuente inagotable de conocimiento. No, por favor. Sí, no, yo me leo todas tus columnas. ¿Qué hay de cierto de que el almirante Williams, ¿cierto?, esperaba, ¿cierto?, un triunfo tremendo en el Callao, porque en 1881 él quería, digamos, aspirar a ser presidente. Lo mismo que Rafael Sotomayor, que quizás le llevaba un poquito más de ventaja, que era un hombre muy querido por el presidente, por el gobierno y por la tropa. Bueno, no es el primer caso. No es el primer caso que algún militar, o en este caso alguien de la Armada, desee ser presidente. Esa información te voy a decir sí y no, la verdad. No te puedo decir sí o no, pero efectivamente lo que sí él esperaba era un triunfo total de la Armada chilena en el Callao, porque el plan estaba en el papel bien concebido, tenía en la práctica la ventaja de estos poderosos blindados, que no estaban 100% operativos, el Cochrane y el Encalada, y podían acotar a la independencia de Huáscar. Todo dependía de la forma en que ellos se distribuyeran en el Callao. El puerto, eso sí, era fuerte, ¿no es cierto? Pero en teoría se podría haber logrado una victoria. Ahora, eso de la aspiración política no es algo nuevo. Mira, lo que pasa es que hay que entender también de que en ese momento existían muchas pugnas ya entre la clase política. Y con Rafael Sotomayor, y qué bueno que lo mencionaste, yo le pondría un pedestal o un monumento a Rafael Sotomayor. Sí. Él fue un gran ministro, él fue ministro en campaña durante el conflicto y fue un 7, o sea, yo creo que cualquier gobierno desearía tener un ministro como fue él, un gran gestor, una persona que distribuyó muy bien su trabajo, fue a terreno, fue al mismo campo de operaciones, tuvo a cargo de distribuir, ¿no es cierto?, las fuerzas, en fin. Para mi juicio, toda la logística estuvo a cargo de él al principio. Lamentablemente falleció producto del mismo estrés, pues le vino un año después, justo, casi un año después del combate naval de Iquique, del primer año. Claro, le vino un ataque cerebral por todo este exceso de trabajo que tuvo. Y él claramente era
fijo candidato para los próximos comicios, o sea, nada que decir. Y bueno, años después, cuando ya terminó el conflicto, Manuel Baqueano fue tentado para ser candidato presidencial. Lo invitaron a una cena, no tengo muchos detalles, pero lo leí de la historia de Chile de Encina Casteo, en el cual se señalaba de que lo habían invitado a una cena y miembros del partido conservador, si no me equivoco, lo estaban tentando para ser candidato presidencial. Al final no quiso. No es algo nuevo, sí. Es lógico cuando una figura le va bien, ¿no es cierto? En este caso, en el ámbito militar, obviamente las fuerzas políticas tientan para que sea candidato. Así que, claro, él espera una victoria y posiblemente competir con Rafael Sotomayor. Pero bueno, todos sabemos lo que pasó. William Rebolledo después tuvo que dejar el cargo, ¿no es cierto? Sí. Por todos los veces que tuvo la Armada posterior a los sucesos del 21 de mayo. En fin, Ya. son cosas que pasan y es natural que suceda. Queridos amigos, estamos acá en Cazando Historias Chile junto a Ronald Mesa. Estamos en un conversatorio con nuestro querido amigo investigador histórico Francisco Darmendraíl, aquí en la Gran Cofradía de la Historia. Les recordamos que mañana vamos a tener por primera vez nuestra transmisión a través de Facebook, a las 20:30 horas nos va a acompañar también el recreacionista histórico Nelson Pérez nos va a estar acompañando y vamos a tratar el tema en cuanto a cómo se vivía el mes del mar antiguamente, ya en la escuela, en las familias. Así que no se lo pierdan, mañana a través de Facebook Live vamos a estar con Nelson Pérez. Llegamos, Francisco, al miércoles 21 de mayo. Exactamente, aquí el miércoles, para ese lado. miércoles 21 de mayo de 1879. Yo creo que, mira, lo interesante, yo voy a partir de un día anterior, del 20 de mayo, porque el 20 de mayo estaba la Esmeralda y la Covadonga bloqueando Iquique. Como en la noche, ahora, estaban los oficiales de la Esmeralda reunidos, ¿no es cierto?, en una junta de camaradería, quiero decir. Sí. Estaba Prat, estaba Serrano, Ignacio Serrano, estaba Ernesto Riquelme, el mismo Eduardo Jaya, en fin, estaban los oficiales sentados conversando, departiendo. ¿Por qué te cuento este episodio? Porque este episodio con el tiempo se conoció como la última velada, ¿ya? Y de hecho la Armada, entiendo que todos los 20 de mayo, en las noches, hace una realiza vigilia. este acto, hace una vigilia, justamente, recrea este acontecimiento. Y uno se pregunta qué habrán conversado esa noche. Seguramente Mañana es feriado, dijeron. Claro, mañana es feriado, claro. Y quizás recordando su vivencia, su trayectoria de la Armada, en fin. Bueno, nadie de ellos imaginaba lo que iba a suceder al día siguiente. Esperaban quizás una victoria por parte de la Armada en el Callao. Y bueno, mientras todo eso se desarrollaba, estaba llegando la escuadra desde Arica a Iquique. Sí, y al final, a las 6 de la mañana, a las 6 de la mañana del 21 de mayo, el vigía de la Covadonga avisa humos al norte. Disparan hacen un disparo de advertencia a la Esmeralda. Sí, un cañonazo, en el cual avisan de que humos al norte. En un principio se pensó de que era parte de la escuadra nacional que venía al Callao, con algún problema, o eran parte de un posible combate que hubiera existido. Pero la verdad se dieron cuenta después que era el Huáscar y la Independencia. Entonces Prat y Condel se acercan, los buques, para conferenciar y tienen que tomar una decisión. ¿Qué hacer? Bueno, Prat estaba claro, él tenía instrucciones de mantener el bloqueo en Iquique, acomodar el lugar. No, posibilidad de condición ninguna. O sea, y es importante lo que estoy mencionando, porque buena parte de la tripulación de la Esmeralda, el promedio de edad que tenían era de 16 años. 16 años. Eran niños casi. Muchos jóvenes. ¿Por qué se dio esto? Porque los más experimentados fueron al Callao. Williams ordenó que los niños quedaran en Iquique y los más veteranos, los que ya tenían experiencia, fueran al Callao. En fin, cosa de la historia.
Un Y pequeño. Pratt estaba quizás temeroso en cierta forma de que esta tripulación se le pudiera ir encima, que tuviera miedo, en fin. Y aquí es muy Disculpa, importante, disculpa, eh, disculpa, Francisco. Ronald iba a hacer una pregunta No, para no, no quedarnos sin. disculpa que te interrumpa, pero el tema de la inexperiencia de los marinos chilenos de la Esmeralda quizás también era un factor, porque dentro de todas las cosas que yo me estuve informando, bueno, el Huáscar desde 1878 no estaba desartillado en el fondo, no estaba con su armamento completo. Y la marinería, entiendo, el año anterior, la marinería del Huáscar también no tenía entrenamiento, sino que cuando el 1 de marzo de 1879 Bolivia se declaró la guerra a Chile, ahí recién este mes, Miguel Grau, que era diputado, fíjate, era diputado por Paita en el Congreso peruano, y él fue Andaba por nombrado como Paita. nuevo, claro, andaba por Paita, y fue nombrado como nuevo comandante del Huáscar en marzo. Pero ella también habla de que quizás la marinería del Huáscar también no tenía el entrenamiento necesario. ¿Qué sabes tú al respecto? bueno, eso es lo que les comenté en algún pasaje de esta conversación. Ninguna de las tres armadas, ninguna de las tres fuerzas está 100% preparada. La Claro. Armada Peruana tampoco. De hecho, como tú dices, Miguel Grau está ocupando un escaño en el Congreso cuando fue llamado nuevamente a servicio porque era el más experimentado, porque tenía reputación. Dato. Tampoco la tripulación de Huáscar estaba 100% entrenada. De hecho, cuando se dio el combate naval de Iquique, voy a adelantar un poco para justificar esta respuesta, el Huáscar no estaba operativo al 100%. De hecho, cuando se dio el combate, ya me voy a adelantar, cuando se dio el Dale, combate de Iquique, muchos piensan hoy que Huáscar disparó e hizo pedazo a la Esmeralda en todo el combate. Eso es mentira, todo lo contrario. Si tú tuvieras que contratar como, no sé, artillero a los del Huáscar para que te bombardeen un puerto, en este momento, de 100 tiros yo creo que aciertan 3 o 4, sí. porque Oye, no estaban preparados. No le digamos. Los que ocupaban los puestos de artilleros eran ingleses. Y sí. el entrenamiento que recibieron la Marina peruana en esto fue prácticamente no le alcanzó el tiempo, fue poco. Entonces, cuando se dio el combate de Iquique, los disparos de Huáscar prácticamente no acertaron a la Esmeralda, al menos Y, en la primera hora de combate. y por eso la Esmeralda se puso digamos, costado, digamos, hacia tierra, digamos, mirando hacia tierra. Y de hecho hay un libro que escribió Francisco Machuca donde señala él que los disparos, los cañonazos del Huáscar eran tan poco certeros y estaba tan irritado Grau porque los cañonazos iban a dar a la playa. Tenían mucha elevación, entonces, como tú dices, a lo mejor los artilleros no tenían mucha experiencia. Mira, Bueno, y eso daba Diego las Larraví condiciones de visibilidad, por ahí. Las también, condiciones de ¿cierto? visibilidad, el humo, la pólvora. En el fondo, yo creo que en algún momento estaban disparando al achunte. Claro, sí. Mira, Diego Larraví de Francisco nos dice, ¿cómo están cazadores respecto de lo que hablamos delante? Como dato, el año pasado estuve en Perú y me tocó visitar la Escuela Naval del Perú. Dentro de su historia tuvieron 2 directores norteamericanos. Con esto quiero decir que tuvieron mucha influencia americana y su doctrina y organización es muy similar a la gringa. Dice, lo comento porque lo comentaron anteriormente, ¿vi? Ahí. Así que ahí está lo que nos dice Diego Larraví. Claro, si al final, como te decía, no tenían entrenamiento suficiente y los disparos prácticamente no acertaron. De hecho, muchos disparos del Huáscar dieron en el puerto mismo de Iquique, ¿ya? Y eso lo quiso aprovechar Prat justamente para ponerse entre dos fuegos, ¿ya? Esa fue una táctica que él empleó durante el combate. Bueno, pero volviendo a lo anterior, Prat temía que la tripulación se le viniera encima, que tuviera algún motín incluso. Entonces, para dar un golpe de adrenalina, un golpe de timón, como se dice, fue donde pronunció esta arenga, ¿ya? Que la voy a leer. Sí, Esta textura es del libro Adiós al séptimo de línea, que lo deben de conocer, sí, del iquiqueño Jorge Nostroza, Jorge que Nostroza. yo creo que fue esta obra muy importante porque permitió acercar justamente a la gente este tema, de la guerra del Pacífico, de una manera mucho más amena.
¿ya? Lejos de lo que es la visión de la academia, que de hecho se pasa, hay muchos papers, hay muchos artículos académicos que lo pueden encontrar en internet sobre los sucesos de este conflicto. Entonces, voy a leer parte de este libro. Entonces, Pratt pronuncia la arenga que muchos de ustedes deben de conocer, que dice: muchachos, la contienda es desigual, pero ánimo y valor. Nunca se ha cuidado nuestra bandera ante el enemigo, y espero que esta no sea la ocasión de hacerlo. Mientras yo viva, clamaré en su lugar, y si yo muero, mis oficiales sabrán cumplir con su deber. ¡Viva Chile! Y todo, ¿no es cierto?, la tripulación gritando ¡Viva Chile! Eso es muy importante, la arenga, porque primero que nada es un golpe anímico a la tripulación, pero también deja ver la autoridad del capitán. O sea, que el capitán con su tripulación dar la vida si fuese necesario es muy importante en estos casos. O sea, tú te evitas que la tripulación se te vaya encima, haya un peligro de motín, etcétera. Todos ahora estaban alineados con Arturo Prat a dar la vida en este enfrentamiento en Iquique. Oye, en cuanto a lo que dice la arenga, en cuanto a lo que dijiste la arenga es tal cual, ¿cierto? Como tú lo estás mencionando. Hay muchos documentos que señalan de Wenceslao Vargas, del guardiamarina Vicente Segers, ¿cierto? Y de otros tripulantes que estuvieron en la Esmeralda que coinciden exactamente que fueron las palabras que usaste en cuanto a lo que es la arenga. Así que no es nada inventado, es algo real que sucedió, está documentado. Claro, no se está documentado, entonces yo creo que esa arenga cobra sentido hoy, cobra total sentido hoy. Bueno, y bueno, así comenzó el combate. Como ya les conté al principio, los disparos no tuvieron mayor efecto. Sí empezó a haber problemas cuando la Esmeralda empezó a recibir disparos por parte de las fuerzas que se encontraban en Iquique, fuerzas peruanas. Ahí Prat se dio cuenta que tenía que moverse, porque Grau pensaba que la Esmeralda estaba rodeada de minas submarinas, porque el buque estaba inmóvil, ¿me entiendes? Y él Claro, pensó, tenía la información equivocada de que la Esmeralda estaba en eso. Por eso los disparos fueron a distancia. Pero cuando Grau descubrió de que la Esmeralda se empezó a mover por la costa, se dio cuenta al final de que no tenía minas y procedió a espolonear. claro. El acto de espolonear, curiosamente, no era tan efectivo en ese minuto. Casi nadie lo utilizaba. La Esmeralda, o sea, perdón, el Huáscar tenía un espolón, ¿ya? Claro. En la prueba, que era como el arma más letal. Pero esa arma te funcionaba solamente cuando el buque víctima, por decir de alguna manera, estaba quieto. Porque si no Claro. estaba quieto, el espolón No, no iba a no tenía mucho resultar. sentido. Ahora, la Claro, Esmeralda se movió, la Esmeralda, hay que decir también que la Esmeralda se movió de ese lugar porque el general Buendía desde tierra estaba disparando hacia la Esmeralda y como tenía su casco tan débil, las balas penetraban, ¿cierto? Como lluvia. claro, porque estaba recibiendo el fuego desde la costa, ¿ya? Claro, Y la población de Iquique fue a la playa a ver este enfrentamiento con alegría porque era peruana en su mayoría. Entonces, querían ver la victoria por parte del monitor Huáscar. Pues bien, así entonces Grau descubre que la Esmeralda no tenía defensas, por lo tanto procede a este espolonazo, el primer espolonazo, que se dio a eso de las 11:30 de la mañana del 21 de mayo, aproximadamente. Pratt nota esto y decide materializar un abordaje. Ahora, con respecto al abordaje de Pratt, hay algunas personas que dicen que esto fue un arrebato, que esto fue un impulso, que fue el momento y no es así. La táctica del abordaje, si bien ya estaba en decadencia a finales del siglo XIX, casi no se ocupaba, era un arma psicológica muy efectiva, porque mira, el plan que tenía Pratt era abordar el Huáscar y apresar a Grau, apresarlo, ¿ya? Apresando al comandante era un golpe psicológico muy fuerte para la tripulación, porque tener retenido al comandante literalmente noqueaba a la tripulación del Huáscar, en todo sentido. Y eso es lo que quería cometer él.
Y eso era una táctica naval que se ocupaba mucho a principios del siglo XIX. Ya a finales de ese siglo estaba prácticamente no se usaba. Pero bueno, dijo, hay que hacerlo. Para ese momento la Esmeralda ya no tenía calderas, se habían reventado, literalmente. Estaba inmóvil, prácticamente no estaba avanzando nudos, nada. Ya eso a las 11:30 se produce el primer abordaje. Abordaje que realiza Arturo Prat con el sargento Aldea, que lo sigue, y otro marinero que dicen que fue Arsenio Canales. Se presume que fue Arsenio Canales. Sí, se dice que fue él. Bueno, Claro. pero fue tan rápido todo que nadie escuchó. Claro. Además, el Huáscar dispara a quemarropa con sus 2 cañones Armstrong que tenía a la cubierta y se transformó la Esmeralda en un matadero. 40 o 50 marineros caen, mueren en este. De hecho, En esta. Segers relata en una carta que le escribió a su padre el 28 de mayo de que eran restos humanos los que quedaban sobre la cubierta del Huáscar. Así de crudo era el ambiente. ¿Sí? Era un matadero. Justamente. Un matadero. La primera, olvídate. Y en esto fue donde saltó Prat. Ahora, Prat aborda el castillo de proa del Huáscar y su intención era dirigirse al puente de mando, donde estaba Grau. Pero al intentar llegar, es abatido, ¿ya? Y cae en la cubierta del monitor. Misma situación le pasa al sargento Aldea, aunque él queda moribundo, fallece día después, el 24. Y bueno, así termina el primer abordaje. Y Grau esperaba de que la Esmeralda se rinda, la tripulación se rinda porque ya no estaba el comandante. Él después se da cuenta que el comandante cayó, ¿me entiendes? Por tema de mando, ahora Luis Uribe asume como El mando de la comandante, Esmeralda. claro, segundo al mando, y concuerdan en que no se van a rendir. Dicho sea de paso, la Esmeralda tenía 2 banderas chilenas izadas, señal clara de que no se iba a rendir, porque si una bandera caía, la otra seguía al tope. Bueno, de Eso- hecho, disculpa que mencione esto, Sí, claro. cuando estaba a punto de caerse la primera bandera, el guardiamarina Arturo Fernández Vial parte con un martillo y clavo a clavar la bandera sobre el mástil, una señal, digamos, que el Perú pensaban que la iba a bajar, que se iban a rendir, pues cuando ven la bandera que la está clavando, ahí se dieron cuenta de que no, estos chilenos no se van a rendir, se van a hundir con la Esmeralda. Claro, y al final de cuentas Grau ordena un segundo espolonazo, minutos más Oye, tarde. hay un tema ahí con la muerte, hay un tema ahí con la muerte de Prat porque entiendo que, bueno, Prat cuando se fue en demanda, ¿cierto?, de este puente de mando del Huáscar, entiendo que él fue primero alcanzado en una rodilla por una bala, ¿cierto? Y él cayó, digamos, y apareció un marinero que subió a cubierta y lo mató. Y entiendo que Grau después quiso salvarle la vida, pero era demasiado tarde y entiendo que este marinero incluso fue como reprendido por haber sido tan brutal, digamos. Bueno, porque tú sabes, en las condiciones que murió Prat, al parecer lo atacó con un hacha, entiendo, un hacha de marinería. Hay personas que dicen que fue con un hacha, otro con disparo. Disparo en la frente, claro. Pero en definitiva, lo que entiendo yo es que Grau, dentro de trabajo nobleza, porque igual el hombre tenía su caballero. sí, pues tenía su nobleza militar, digamos, esos códigos que ya no se ven ahora. Entiendo que él, la intención de él no era, me imagino, matar al comandante del otro buque. Bueno, hay que ver después las cartas que le dirige a Carmela, mostrando toda su hidalguía, digamos, como militar. Sí, bueno, lo que pasa es que Grau indirectamente conocía a Prat hace años atrás. Tenían ya un contacto, pero es que en la Armada hay códigos. O sea, a ver, ¿cómo te lo explico? En la Armada hay ciertos códigos, ¿ya? Y lo que pasa con Grau es especial, porque él después, bueno, le entrega el traje, ¿no es cierto?, su pertenencia a Carmela, y el sable. Ese sable tiene un valor muy importante porque nunca fue rendido, nunca una rendición por parte de eso. Que haya hecho eso Grau, sin duda que es un gesto importante. O sea, por algo se ganó el apodo Caballero de los Mares. Pero como les mencionaba, en la Armada del mundo hay códigos, ¿ya? Códigos de caballeros, como se dice. Entonces, Ahora,
Francisco, también hay antecedentes que dicen de que Arturo Prat alcanzó a liquidar a un oficial peruano antes de la Torre del Mando. Se habla del teniente Velarde, que fue el único muerto a bordo del Huáscar en esa oportunidad. ¿Qué sabes tú de eso? Sí, hay ciertas versiones que indican eso, de que habría logrado batir a este marino antes de que haya muerto, ¿me entiendes? Es difícil dar cuenta de eso porque tienes que considerar el contexto en que se dio. O sea, a ver, tú subes a la cubierta del Huáscar y era un fuego cruzado. Incluso Prat pudo Claro. haber muerto, quizás también por fuego amigo, porque los disparos iban y venían, por lo tanto era muy difícil poder determinar exactamente si logró disparar a alguien, etcétera. Lo concreto es que sabemos que falleció en cubierta, que Sargento Aldea falleció el 24 de mayo como moribundo. En el Hospital de Sangra, acá en Iquique. Hace poquito fui al lugar donde estaba el Hospital de Sangra. Ahora, bueno, no existe, pero es toda una esquina, una edificación muy antigua. Claro, y buen dato. Y después se produce el segundo abordaje a cargo del teniente Ignacio Serrano, con 12 marineros. Este también fue una masacre, o sea, llegó el Huáscar, hizo disparar sus cañones Armstrong, 850 muertos por lo menos, 60. Y en esta instancia aprovechó Serrano de abordar el monitor y fracasa. El que ha herido de gravedad es llevado a un camarote donde intenta, moribundo aún así, intentar quemar el camarote. Con una Ustedes van al lámpara Huáscar, también. está el camarote todavía, van al Huáscar, van a encontrarse el camarote, y, en fin. Y la Esmeralda ya comenzó a hundirse, ya estaba prácticamente semidestruida. Grau nota que no se rinden y decide dar un tercer espolonazo y final. A las 12:10 se da este tercer espolonazo y ya la Esmeralda se parte en dos y comienza su hundimiento. Ernesto Riquelme, guardiamarina, es el último que da este disparo final, el último cañonazo. Y bueno, finalmente la Esmeralda se hunde en las costas de Iquique, una masacre. Mira, quedaron de 198 aproximadamente total de tripulantes de la Esmeralda, sobreviven 50 o 49. Para que se den cuenta cómo fue este tema. Fíjate que hay alguna discusión en algunos historiadores hablando del tema de Grau, porque conversamos el tema de Grau, Caballero de los Mares, pero algunos historiadores cuestionan este tema de si era necesario que Grau cometiera un tercer espolonazo, cuando la Esmeralda estaba prácticamente inmóvil, no podía hacer nada. Hay algunos debates al respecto, pero los hechos sucedió. Grau ordena inmediatamente que parte de la tripulación de Huáscar rescate a los náufragos, nos llevan, ¿no es cierto?, al monitor Huáscar, a los sobrevivientes. Y mientras todo eso sucedía en Iquique, Punta Gruesa se está llevando a cabo este combate de Punta Gruesa. Con él, aprovechando que la goleta Covadonga era un buque pequeño, se escucha mucho retorno, pero no sé si soy yo. Sí, mira, aquí se escucha muy poquito. ¿Se escucha Sí, bien o no? yo escucho bien. Ah, A ya. ver, Lo importante es que se sí, escuche bien. Ya. sí. Se produce este combate de Punta Gruesa. Disculpa, Ronald. Espérate, puede que sea porque yo, como estoy lejos, puede que me llegue medio segundo después del audio. Mira, voy a Ya. silenciar y veamos si reacciona. A ver, ¿aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Bien? Ahí sí, No, si soy sí. yo. No, ¿se escucha bien? No, pero está bien. Está Sí, bien, no hay problema. ya cuando hagáis una pregunta prendí el micrófono. Ya, No, Francisco. está bien, Ronald, no hay problema. No hay Estábamos problema. en Punta Gruesa. Claro, y justamente en este enfrentamiento, Condell aplica una táctica muy interesante que es aprovechar la geografía del sector. Aquí quiero también aclarar otro punto. Muchas personas dicen que Condell tuvo suerte de que haya obtenido la victoria en Punta Grecia y no es así. Condell aplicó muy bien los conceptos de conocer la geografía del sector para aprovechar el potencial que tenía la Covadonga y de esa manera hacer encallar a la Independencia, que era un buque más poderoso, al mando de Guillermo Moore, un buen marino, pero no tanto tampoco, era un poco
se apasionó mucho en tratar de capturar a Covadonga, pero encalló. Y como encalló el buque, ya no podía ofrecer combate. Por lo tanto, la Covadonga abrió fuego y no le quedó otra opción a la Independencia que rendirse. Por lo tanto, fue una victoria Acá, total. acá también hay que señalar algo súper importante. Y yo no sé, insisto, yo estos datos los corroboro contigo. Bueno, cuando la independencia, ¿cierto? Va a Punta Gruesa, bueno, yo he podido estar aquí en Punta Gruesa, donde hay un monolito que señala el lugar exacto donde fue el combate, y realmente son bajos. Yo me he adentrado a los roqueríos y he llegado muy lejos del mar en los puros roqueríos. Entonces, y más allá de los roqueríos, donde el agua es un poquito más plana, siguen habiendo rocas. Entonces, claro, son unos bajos, bien bajos, como valga la redundancia. Y la independencia, hay dos cosas importantes. Primero, Moore señala de que hay una piedra con la que encallaron que no estaba en la carta de navegación que ellos tenían. Y segundo, que la maniobra de la Covadonga a través del comandante Condel, ¿cierto?, que conocía bien el sector, lo llevó por ese lado para que pudieran encallar. Ahora, ¿qué hay de cierto primero, o qué datos tienes tú de que en la tripulación de la Covadonga había un oficial que era tipo como práctico, podríamos decir, que conocía mejor esos fondos y le señaló a Condel la ruta que tenía que seguir? A ver, hay mucha discusión en el tema. Mira, yo estaba leyendo hace un tiempo atrás un sitio de la Armada del Perú. No era un sitio oficial, no era el sitio oficial de la Armada, sino que era un sitio de un blog. ¿Ya? Yo leo muchos blogs de peruanos. Fíjate que este episodio es una vergüenza para ellos, lo de Punta Gruesa. A ver, primero porque un buque pequeño le haya ganado a un blindado tan poderoso como Independencia. Pero más que nada se da cuenta de este error táctico que cometió Guillermo Moore. Porque independiente que él no haya tenido quizás total conocimiento de lo que estaba pasando de la geografía del sector, se le critica él, como lo que te decía antes, ser muy apasionado, de no medir un planteamiento táctico de cómo capturar, en este caso, la goleta de Covadonga. El nombre de él es mal visto en algunos círculos, por lo mismo, porque no fue inteligente, ¿me entiendes? Claro. Sí lo fue Condel muy inteligente, como te decía, porque de no haber aplicado ese concepto hubiera seguido en otra parte, qué sé yo, en qué habría terminado esto, pero fue muy, insisto, voy a ser redundante, muy hábil, y lamento quizás que no tenga el sitial que merece. Mérito especial también al piloto de la Covadonga, Manuel Joaquín Orella, ¿me entiendes? Porque Era él el logró segundo mantener, comandante. claro, pero fíjate que el mérito de él, porque se me está cayendo aquí el, el- disculpa, se me está cayendo acá el monitor. El mérito que tuvo Manuel Joaquín Orella fue justamente mantener la Covadonga a una velocidad por sobre, para evitar que la Independencia la capture, ¿me entiendes? Manteniendo siempre ahí a la goleta andando. Entonces, son figuras que hay que recordar, ¿me entiendes? Ahora, claro, porque ellos quedan eclipsados por los sucesos de Iquique, claramente, ¿me entiendes? Y eso, bueno, en todas partes así, pues, o sea, cuando hay un acto parecido al combate naval de Iquique, siempre va a tener mayor relevancia. Claro. Como te dije anteriormente, los sucesos del 21 de mayo hay que verlos como un todo. Los sucesos de Iquique y Punta Gruesa. Claro. Oye, Francisco, bueno, de hecho, Juan Guillermo Moore se sentía tan deshonrado por todo esto que había sucedido con la independencia que él se juramentó no llegar vivo al Perú, ¿cierto? Y tratar de rendir su vida en lo que quedaba de la Guerra del Pacífico. Y fue hasta el 7 de junio de 1880, fue muerto ahí en el Morro de Arica. Ese fue el final. Sí, eso de Arica es histórico y de hecho, no solamente Juan Guillermo Moore, el coronel Bolognesi también, ¿no es Bolognés. cierto? Hay un óleo muy conocido de él lanzándose del Morro de Arica a caballo. Hay un poco de mitología también sobre el tema, Claro. pero bueno, más allá de eso, sí, lamentablemente
Eh, o sea, se le valora el patriotismo, pero se le cuestiona un poco de ciertas decisiones tácticas. Claro. Entonces, al final de cuentas, pero bueno, eso es lo que le da un poco el sabor a este asunto. Y bueno, ¿qué ¿Mm? pasó después? Bueno, los gestos de Serrano y de Prat fueron sepultados en Iquique a cargo de una comitiva de extranjeros, porque recuerda que los chilenos estaban siendo expulsados de Iquique, eh, y por lo tanto Yaldea queda hospitalizado en el hospital que tú mencionaste, De sangre. sangra, ¿no es cierto? Sangra, y Sí. fallece el 24 de mayo producto de sus heridas. Eh, y bueno, el Huáscar toma prisionero a los marinos que quedaron de los sobrevivientes. Y posteriormente Huáscar comienza una operación de cacería de corsario, mejor dicho. Actividad de corsario, mira, claro, por Las varios puertos correrías del chilenos. Huáscar, como se le llamaron. Claro, porque estaba buscando insumos, saboteando puertos, buques, etcétera. Lógico. Claro. Pero el problema que tuvo el Huáscar y Miguel Grau que nunca tuvieron apoyo directo del Perú. Siempre están con problemas de suministro. Ahí entra el tema político, lo que estábamos conversando recién, ¿no es cierto? Cuando la política se mezcla con el conflicto, porque el gobierno peruano nunca le suministró insumos, Insumos, eh, nada. nada, el Huáscar estuvo siempre a media máquina, como se dice. Claro. Así Oye, que estamos acá en Cazando Historias Chile junto a Francisco de Almendray, junto con Ronald Mesa. Estamos en este conversatorio sobre el combate naval de Iquique, la figura de Prat, de Condel, acá en la Gran Cofradía de la Historia. Mañana les recordamos que vamos a estar con Nelson Pérez, recreacionista histórico, a través de Facebook Live, para que se nos una a través del Facebook también. Mañana, por primera vez, vamos a transmitir junto a Nelson Pérez. Ronald, no sé si tiene alguna consulta, hacer alguna reflexión, porque ya se nos está yendo el tiempo, y para hacer algunas reflexiones finales sobre este episodio. Se torna Tienes que encender el interesante, micrófono. interesante el tema de que a pesar de que el Huáscar, como hablamos en un principio, no estaba artillado, ¿cierto? Se le tuvo que instalar sistemas de armas para poder venir acá a Chile a dar batalla, ¿cierto? Después, obviamente, pasó todo lo que dices tú, las correrías del Huáscar, ¿cierto? Después se tuvo que reacondicionar varias veces, cambiar las calderas, volver a instalar. Pero al final nos damos cuenta que cuando ya fue parte digamos, de Chile, cuando llegó a su lugar definitivo, donde está en Talcahuano, el Huáscar está muy bien mantenido. De hecho, en 1995, el World Ship Trust otorgó a la Armada el premio Maritime Heritage Award, ¿cachai? Por la excelente restauración del Huáscar y por el testimonio que representa para Chile y Perú. O sea, el Huáscar, digamos que hoy por hoy está mejor que nunca en Talcahuano en cuanto a su restauración, y para toda la gente que lo visita, que yo lo visité, no sé, hace unos 6 años, y es realmente impresionante cuando tú ves todo lo que hay adentro y cómo fue, digamos, restaurado y está tal cual. sí, de hecho, bueno, yo he tenido la posibilidad de visitar Huáscar unas 20 y tantas veces, ¿ya? Y como anécdota les cuento que mucha gente acá en Concepción todavía no lo conoce, sino que Sí, Huáscar está a menos de 30 minutos incluso. Les voy a contar una anécdota, ya que me están hablando del Huáscar. Mira, la última visita que hice al Huáscar fue en el verano, ¿ya? Bueno, ahora con el tema del COVID, estuvo mucho tiempo cerrado y ahora se puede visitar, pero tiene que ser con aforo restringido y tiene que reservar por internet. Así que para quienes quieran visitar el Huáscar, tienen que primero ir al sitio de internet del monitor, Museo Huáscar, y tienen que reservar para poder ir. ya. Yo ese día fui, me inscribí todo el asunto, y resulta que había una familia de Calama, eran como 7, los papás y los niños. Y los niños estaban llorando porque querían entrar al monitor y no sabían de esto, no sabían que había que inscribirse Por internet. claro. Y pedían que querían entrar, que estaban desesperados. Yo, ¿sabes qué? Me dio mucha pena. Yo pensaba ceder mi cupo, no sé. Y no solamente yo, varias personas que estábamos pensando ceder nuestro pase porque yo podía ir 8 días y no me queda lejos. Me conmovió y me di cuenta de que hay personas de otras latitudes, de otras partes muy lejanas que quieren conocer el Huáscar. El Huáscar siento yo que es un patrimonio de todos al final.
patrimonio de Chile, patrimonio del Perú. Y, 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 mm, y en la Armada hay códigos, lo que te comentaba recién. El Huáscar fue capturado en combate, ¿me entiendes? Quedó bajo inscripción nacional de la Armada chilena. Y está bien mantenido. Incluso yo tuve la posibilidad de invitar a algunos amigos al Perú hace un par de años al monitor. Y cuando terminó la visita me contaron, está bien mantenido el Huáscar. Y es bueno que ustedes sigan al mando de eso, porque les aseguro que en Perú no, No lo tendrían así. no lo atendieron así. Lejos, ¿te acuerdas que había un candidato el año pasado, un candidato peruano que estaba prometiendo que si él salía presidente iba a devolver el Huáscar a Perú? Claro, y de hecho yo escuché a muchos peruanos que decían que si algún día se devolvía el Huáscar al Perú lo iban a hundir, porque les traía un mal recuerdo. O sea, Mira, en todas las contiendas políticas en Perú pasa ese debate. claro. Todas las elecciones, eso no es algo nuevo. Claro Oye, sería que no lo mencionen, pero claro. siempre. Oye, hay una pregunta de Diego Larradía. Mira, sí, Diego Larradía nos pregunta qué tan verdadero es que llevaron a Arturo Prat al camarote de Grau vivo aún. Muchas gracias. Bueno, te cuento yo esa historia, Diego. A ver, acá en Iquique hay un historiador que ha dado conferencias acá por muchos años y que hoy día es un gran amigo que he conocido que está a cargo de la Torre del Reloj, de su mantenimiento, acá en Iquique. Y él se llama Hermes. Bueno, ¿puede llegar atrasado, pega? No puede llegar atrasado, no, para nada. Le da mantenimiento al reloj. Entonces, se llama Hermes Valverde Tomé, un caballero de 80 años que sabe mucho, sus investigaciones también históricas. Y él me relataba justamente esa historia de que hay un documento, o no un documento, sino que una historia de un marino peruano que capturaron en el combate naval de Angamos, y que él le relató a un oficial chileno, ¿cierto? Cuando capturaron a la gente en Angamos, de que cuando fue el combate naval de Iquique y a Prat le dispararon, Prat quedó convulsionando en la cubierta del Huáscar. Y de esa manera se lo llevaron hasta el camarote de Grau, estuvo unos minutos vivo, este marino decía, diciendo cosas sin sentido, y murió en el camarote de Grau. Eso es lo que señala este marino. No hay nada, digamos, fielmente así como estuviera anotado en una bitácora o que haya quedado registrado, sino que es el relato que hace este marino peruano que capturaron en el combate naval de Angamos. Esto me lo contó Hermes Valverde. Bueno, de ser cierto, igual es comprensible que haya dicho cosas que no tenían sentido porque se supone que el balazo fue aquí, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, algo ahí... Pero es que hay muchos mitos en cuanto al tema de cómo murió, como tú decías adelante. Muchos dicen que fue un hachazo, otros un balazo. Lo que es cierto es que el cráneo de Prat, cuando llegó aquí a la aduana, aquí en Iquique, a unos metros de donde vivo yo, con el cadáver de Serrano y el cuerpo todavía vivo de Aldea, su cráneo estaba destrozado, y la gente del Perú que estaba ahí empezó a golpear los cadáveres, a robarse parte de sus tenidas, y ahí fue donde entró en acción Eduardo Llanos, y en medio de ese tumulto tomó los cuerpos y se los llevó, y al sargento Aldea lo llevó al hospital de Sangra. Sí, gracias a él tuvieron digna sepultura, porque lo contrario habrían quedado abandonados y olvídate. Francisco, No, si Francisco, algunas reflexiones finales para ir cerrando este programa del día de hoy, que la verdad ha estado súper interesante y de verdad que vamos a quedar con gusto de saber más cosas, pero creo que sí. Algunas reflexiones finales me gustaría poder escuchar de ti en cuanto a los combates navales de Iquique y Punta Gruesa, y qué enseñanza nos deja a nosotros como chilenos para el contexto histórico, para la nación, para las futuras generaciones. Bueno, reitero mi agradecimiento a Ronald, a ti, de poder participar de esta conversación. Se hizo corta, pero Sí. fíjate que bueno que estas instancias permitan hablar de este tema, porque hay muchas personas que dicen, ¿para qué recordarlo el 21 de mayo? Yo creo que sí, porque mira, imagínate, ellos dieron su vida por nosotros. Si no fuera por eso, yo te juro que hoy día no estaríamos hablando. No sé qué país tendríamos en este minuto. Y de hecho, Probablemente.
Eh, y siempre digo esto, creo que lo dije en un live pasado con usted, no me acuerdo, que la arenga de Prat cobra sentido en el presente. Todos nosotros, los que están conectados y ustedes, todos los días tenemos que librar un combate todos los días, para ir al trabajo, los estudios, o sea, alguien tiene algún problema de salud serio, grave, ¿ya? Y como dijo Arturo Prat, aunque la contienda sea desigual, nunca hay que apagar el pabellón. Prat era un ciudadano como cualquiera de nosotros que está conectado en este minuto. Un marino, abogado, un profesor que enseñaba a los obreros sin cobrar, desinteresadamente, y hacía obras caritativas. Prat cayó cuando tenía 31 años, 31 años de edad. O sea, toda una vida por delante, y ahí te das cuenta el espíritu republicano y patriótico que él tenía y el compromiso que tenía con la causa, con la institución de la Armada, en fin, o sea, tú puedes hacer un análisis extenso del tema. Si tú me pides, yo esa arenga de Prat que leí recién, yo la pondría en hospitales, en centros donde necesite ayuda motivacional. Esa arenga traspasa a lo que sucedió el 21 de mayo. Esa arenga tú la puedes aplicar en cualquier campo de acción. Yo siento que todos nosotros, en los corazones nuestros, llevamos la tripulación de la Esmeralda. Porque como te comenté, de alguna manera todos los días tenemos que enfrentar un desafío. Trabajo, de salud, etcétera. Y ellos son el mejor ejemplo de no rendirse ante la adversidad, ante un adversario infinitamente superior, teniendo ellos todas las excusas, todas las causas para decir, ¿sabes qué? Me voy a rendir. Porque soy un niño, los buques, ¿no es cierto? Va a haber enfrentamiento, puedo morir, era entendible, pero no lo hicieron. Se inmolaron por nosotros. Y creo que al menos están juramentados. juramentados. Claro. Entonces creo que el mejor homenaje es justamente lo que estamos haciendo ahora, recordarlos. Sí, Recordar a Prat y a toda la tripulación de la Esmeralda, también de la Covadonga, y también de todos quienes dieron su vida por nosotros en ese conflicto. Yo creo que no hay peor cosa del olvido en estos casos. ¿Me entiendes? Y por eso yo agradezco esta instancia de que conversemos estos temas, que no olvidemos a ellos, porque acuérdate que ¿cuántos sobrevivieron? 50 o 49, no me acuerdo. Y el resto, muchas familias quedaron esperando para que regresaran y no regresaron. Claro. Entonces, de alguna manera fue una tragedia, pero eso te da cuenta también del compromiso que ellos tuvieron con nosotros. Entonces, creo que al final de cuentas, este 21 de mayo, ojalá lo recordemos, a la manera que ustedes estimen lo que pasó en Iquique. No se puede olvidar. Oye, Francisco, te queremos agradecer de verdad nuevamente la gentileza de haber estado con nosotros esta noche acá en Cazando Historias Chile. Ojalá podamos tenerte nuevamente más adelante, a lo mejor ya cuando sea el combate de la Concepción, sería muy interesante también hablar de ese tema más adelante, ¿cierto? Sí, se nos viene mucho hecho históricos por delante, así que Francisco, de verdad, un abrazo gigante, gracias por darnos este conocimiento también, que muchas cosas que no sabíamos, que me imagino que la gente en la casa tampoco sabía, desmitificar también algunas situaciones, y bueno, nuevamente agradecerte, lo invito a seguir la página de Francisco de Armendáriz, porque tiene muy buenas columnas donde uno puede aprender también sobre cualquier tipo de historia de Chile, de la independencia, de la guerra civil, de la guerra del Pacífico, así que Francisco, de verdad, un abrazo gigante para ti. no, al contrario, muchas gracias a ustedes por la instancia, los felicito por esta iniciativa, esta Semana Naval, como les decía, me recuerda a los tiempos de colegio, cuando se hacían estos actos, ¿verdad? Así que les deseo éxito, tienen muy buenos expositores y expositoras, así que ahí voy a estar atento y también difundiendo. Y un saludo a quienes se conectaron también. Sí, por supuesto. Profesor Ronald, ¿algo que decir antes para despedirnos de Francisco? No, más que nada agradecerle, más que todo agradecerle el conocimiento que él tiene invaluable y qué generosidad que pueda compartirlo con nosotros y con toda la gente que se conecta. Uno nunca termina de aprender.
es súper cierto eso de que a veces uno se desanima por ciertas cosas, ciertas situaciones de la vida, pero hay que ponerse en el lugar de estas personas que históricamente han puesto el hombro, ¿cierto?, ante tamaña adversidad, bueno, y se inmortalizaron de esa forma. Nos queda más que aprender la lección nomás y bueno, seguirnos ilustrando, seguirnos poniéndonos metas y estudiando, porque este conocimiento no se puede perder y qué mejor forma de rendirle tributo a este conocimiento que estarlo constantemente transmitiendo, ¿cierto?, para que otras personas puedan conocerlo. Así Así que te es. agradezco, Francisco, tu tremendo aporte, te mando un abrazo aquí desde Magallanes y bueno, ojalá que nos veamos de nuevo. Sí, por supuesto, encantado y los felicito nuevamente por toda la labor que hacen ahí en Cazando Historias Chile. Queridos amigos, esto ha sido Cazando Historias Chile. Hoy día, junto al investigador histórico Francisco Darmendray, hemos hablado sobre las glorias navales, sobre el combate naval de Iquique y Punta Gruesa, la figura de Prat y muchas cosas relacionadas con esta semana naval acá en Cazando Historias Chile. Queridos amigos, nosotros nos estamos viendo mañana a través del Facebook Live. Vamos a estar con Nelson Pérez, recreacionista histórico. Vamos a estar hablando sobre el mes del mar y cómo lo vivían las familias antiguamente. Y la próxima semana, el viernes 20, previo al 21 de mayo, vamos a estar con Ingrid Díaz, también investigadora histórica, y vamos a estar conversando sobre mitos y personajes del combate naval de Iquique. Así que un abrazo a los dos, queridos amigos. Nos estamos viendo nosotros entonces mañana a través del Facebook. Que estén bien, un abrazo. Gracias, Francisco. Ronald, nos estamos viendo también. Gracias, chao. Chao, querido amigo. Chao, Ronald. Esto ha sido Cazando Historias Chile. Cuídense, nos vemos mañana a través del Facebook, a las 20 horas, 20-30 horas, con Nelson Pérez. Excelente. Estuvimos. Esto fue Cazando Historias Chile. Chao, amigos. Siempre unido a patria, por la fe en triunfar, cae la patria, siempre adelante. El valor